Hoy vamos a hablar acerca de la comprensión y análisis de texto, la tipología textual. Cuando analizamos un texto, es importante identificar las características de cada uno de ellos, así cuál es la finalidad por la cual nosotros nos estamos acercando a su lectura. Esto nos plantea qué es lo que se debe valorar en el análisis de un texto, entre ellos la capacidad de comprensión y de razonamiento que podemos desarrollar, la facilidad con la que podemos relacionar las ideas del texto con los conocimientos que poseemos o con nuestra propia experiencia. Y finalmente la capacidad crítica y de expresión, esto es, que nos permita generar puntos de vista a partir de la lectura. Los textos se clasifican de acuerdo a su tipología. De esta manera tenemos textos descriptivos, narrativos, expositivos o argumentativos. Los textos descriptivos tienen la característica de representar imágenes a partir de palabras. Los textos narrativos nos cuentan historias. Los textos expositivos nos presentan el resultado de investigaciones. Se manejan con datos verdaderos. Por su parte, los textos argumentativos tienen la finalidad de convencer a través de los argumentos. En los textos descriptivos nos vamos a dar cuenta del predominio del sustantivo y del adjetivo. En este caso, el adjetivo es el que lleva la carga más importante. El sustantivo nos va a nombrar los elementos o nos va a nombrar los objetos, y el adjetivo nos va a presentar las características de cada uno de ellos. Cuando estamos analizando un texto descriptivo, vale la pena realizarnos las siguientes preguntas. ¿Cómo son? Hablando de los personajes o hablando de los elementos que nos están describiendo. ¿Cuál es su apariencia física o su carácter, dependiendo del caso? ¿Dónde se ubican? ¿En qué lugar se encuentran físicamente? ¿Dónde los sitúan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen los personajes? Describamos qué acciones están realizando. En el caso de los textos narrativos, si la función principal de estos es contarnos historias, en consecuencia el verbo es el elemento principal de él. Cuando estamos analizando un texto narrativo, es importante plantearnos las siguientes preguntas. ¿Quién es el protagonista o de quién se está hablando? ¿De qué trata la historia? ¿O de qué trata lo que nos están contando? ¿Cuáles son las acciones o acontecimientos que se llevan a cabo? ¿Se mencionan fechas, momentos o situaciones que debamos tomar en cuenta? En el caso de los textos expositivos, nos vamos a encontrar que estos divulgan el conocimiento. Nos van a presentar la información de una manera objetiva. Para presentar la información, hacen uso de datos, estadísticas, descripciones, mapas, etc. En consecuencia, las preguntas que debemos realizar cuando analizamos un texto expositivo es: ¿presentan algún tipo de pistas textuales? ¿A qué me refiero con esto? ¿Hay fechas, esquemas, mapas, fotografías o algún elemento que tengo que tomar en cuenta? La información que presenta está dirigida de manera general, esto es, para un público general, o va dirigida a un público específico, como en el caso de los libros dirigidos a especialistas. En los textos argumentativos, me voy a dar cuenta que estos tienen la finalidad de convencer. En consecuencia, el elemento clave que manejan es el argumento. Considerando que buscan convencer, entonces tengo que poner atención especial a los siguientes elementos. ¿Cuál es la hipótesis central que presenta o cuál es la afirmación a partir de la cual ellos están argumentando? ¿El título que presentan tiene relación con el contenido? ¿Los argumentos que se presentan están encaminados a respaldar las hipótesis que están planteando o las afirmaciones que presentan? Y lo más importante, ¿los argumentos son consistentes con la ideología o con las afirmaciones que están presentando? Si tomo en consideración estos aspectos al momento de analizar un texto, voy a tener un poco menos de problemas o voy a sentir que se me puede facilitar un poquito más. Si necesitas consultar más información, te dejo las referencias para que puedas ampliar tus conocimientos acerca de cada uno de los temas.